Y entonces ahí estoy grabando. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Quería darles las gracias por asistir a este quinto, no recuerdo si es quinto, ya creo que perdí el número, quinto seminario de análisis y geometría de la PUC. Hoy día tenemos el honor de tener a Andrés Zúñiga de la Universidad de O'Higgins y su charla se titula Anon-Local Isoperimetric Problem, a Density Perimeter. Así que Andrés, el público es tuyo. Gracias, Rodolfo. Un agrado presentarles a ustedes. De hecho, técnicamente esta es mi segunda presentación en Chile. Yo llevo un año recién de vuelta. Estuve muchos años dando vuelta en el extranjero. Así que partí en esta posición en la Universidad de O'Higgins hace un añito nomás. Así que tengo el agrado de hablarles a ustedes para que me conozcan un poquito. Entonces, el título de la charla tiene que ver con un problema que se llama isoperimétrico. Y en este caso, bueno, muchos de ustedes que han estudiado análisis o problemas de cálculo de oraciones conocerán el problema isoperimétrico, su forma más estándar porque es extremadamente clásico y fundamental en el desarrollo de cálculo de oraciones. Entonces, esta es una variante la cual se ha derivado de ciertos modelos físicos en particular, la cual genera un estudio de un modelo particularmente delicado. Y la particularidad de este modelo que estudiamos nosotros es la parte del perímetro con densidad. Entonces, antes de comenzar, quiero recalcar que este trabajo fue una colaboración con los profesores Stan Alama y Leah Bronsard de la Universidad McMaster en Canadá, y junto con mi colega y también compañero de doctorado, Isan Topaloglu, de la Universidad de Indiana, que ahora está trabajando en Virginia Commonwealth. Ok, entonces, para comenzar, quiero hablarles un poquito de qué es un problema isoperimétrico no local con pesos y un poco de la motivación. Muy bien, entonces, el punto de partida corresponde al clásico funcional de perímetro. Este funcional, como bien saben, en caso de que el conjunto tenga un borde suave, digamos de clase C2, por ejemplo, uno puede hacer sentido del área, ¿no es cierto?, simplemente integrando la normal, ¿no es cierto? Y eso les va a dar, digamos, la noción de volumen o de área, dependiendo de, bueno, es que en general hablamos de área, pero estamos hablando como de volumen de la superficie, que es el borde, digamos, en altas dimensiones. Y lo que ocurre es que muchas veces uno trabaja en problemas donde uno no sabe la regularidad. Entonces, en ese tipo de situaciones en las cuales uno tiene que simplemente utilizar la medida de Hausdorff, ¿no es cierto?, de menos un dimensional, en contextos donde el borde no necesariamente es suave, uno introduce la versión distribucional o, digamos, variacional de lo que es el perímetro. Entonces, usualmente lo que uno hace es, en la teoría de medida geométrica, introducirlo mediante, pasándole comillas la derivada a las funciones test. Entonces, lo que uno puede probar es que esta expresión que está acá está bien definida en la medida que omega sea solamente un conjunto integrable, y en ese sentido uno puede tratar de integrarlo contra campos vectoriales que tengan divergencia suave. Y si es así, entonces uno puede caracterizar el perímetro como el supremo de esas cantidades, ¿ya? Y que es algo que se explota mucho, sobre todo cuando uno considera pesos, por ejemplo, ¿ya? O casos anisotrópicos. Que eso fue una noción que se rigurizó por ahí por el año 91 por Amari y Belletin, ¿ya? Pero de manera más general uno conoce con la teoría clásica, ¿no es cierto?, de conjuntos de medida, digamos, conjuntos que se llama de perímetro suave, o que ya se generaliza a los conjuntos que se llaman de Cacciopoli. Esta es la clásica forma de definirlos. Y luego lo que ocurre en estos contextos es que los bordes de estos conjuntos, que no siempre están definidos suavemente, son realmente una medida de Radon. Entonces uno puede hablar de el gradiente en el sentido de distribuciones, siendo de hecho una medida, ¿ya? Esa es la forma clásica, y esta medida, en los casos que sean Cacciopoli, se puede caracterizar como simplemente un vector, que vendría a ser como el representativo de la normal, en el caso de la medida, y que multiplica, digamos, una cantidad vectorial que multiplica la medida que está soportada en lo que llamamos el borde reducido, que es el conjunto donde efectivamente
el borde de este conjunto omega tiene sentido. ¿Ya? Entonces, esa es la formalización de cómo uno define finalmente el perímetro, porque el perímetro de un conjunto no va a ser nada más que la variación de la primera variación en el sentido de la medida de Rabón de esta medida vectorial, si se quiere. ¿Ya? Entonces, ocupando esa herramienta, uno puede hacerle sentido a el problema de encontrar perímetros de conjuntos que son netamente medibles y nada más que eso, ¿ya? Y cuando existe esa variación se llama conjuntos de Cacciopoli, ¿ya? Y, ok, entonces el problema que vamos a estudiar ahora es un problema que va a tener dos partes. Primeramente, obviamente, el perímetro, ¿ya? Y en este caso va a tener una densidad A. Y además vamos a considerar un término no local, que es de la forma clásica de Riesz, ¿ya? O de Coulomb en el caso que alfa, ¿no es cierto?, fuese 2. ¿Ya? Entonces, este término le vamos a llamar potencial repulsivo, que va a estar siempre multiplicado por una constante gamma, que de alguna manera va a medir la intensidad de esta repulsión. ¿Ya? Y entonces el funcional a estudiar es la combinación de este perímetro con pesos más el funcional no local de tipo Riesz. ¿Ya? El problema entonces, desde el punto de vista de cálculo de variaciones, corresponde a minimizar esa energía sujeto a una condición de volumen igual a 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sobre todo los conjuntos que existen, que tengan borde reducido, entonces vamos a considerar aquellos que minimicen este funcional, ¿ya? Para un cierto peso A que está fijo. ¿Sí? Entonces noten que este problema depende de muchas cantidades, pero para nosotros realmente lo único que va a ir variando es gamma, ¿ya? Esta constante que acompaña a la no localidad. ¿Ya? Entonces, en este contexto estamos trabajando en el ambiente donde estas cosas están bien definidas, como por ejemplo que alfa está entre 0 y D, y de hecho los resultados son suficientemente fuertes para no requerir ninguna cota en alfa, lo cual es súper importante. La gente que trabaja digamos, con problemas no locales saben que eso genera estos tipos de problemas cuando se acercan a 0, pero en este caso tenemos resultados transversales, ¿ya? Pero siempre pensando en que alfa en general es 2, es como el caso clásico motivado por la física. ¿Ya? Entonces, en este caso, aporta cualquier dimensión entre 0 y D. Y gamma es siempre una constante positiva, ¿ya? Para que este funcional al menos tenga una cota por 0, ¿ya? Por abajo. Entonces, la idea es que este es un problema de competición, no es trivial, porque por un lado tenemos el término de perímetro, el cual en general, cuando uno trata de estudiar problemas clásicos de tipo isoperimétrico, uno sabe que el perímetro es un funcional que le gusta tener los conjuntos acotados, ¿ya? Bastante compactos de alguna manera, ¿ya? Y que obviamente no se extiendan a infinito ni ningún tipo de cosas así. Sin embargo, el término repulsivo de tipo Riesz, que es el que está a la derecha, hace absolutamente lo contrario. Entonces, si uno estudia ahora el problema variacional solamente considerando el término de la derecha y no el de la izquierda, uno puede probar que este problema de hecho tiene ínfimo igual a 0 cuando uno pone, digamos, el problema con conjuntos de medida 1, y además uno puede caracterizar de alguna manera sucesiones minimizantes que no convergen. Entonces hay una pérdida de compasividad y luego entonces tiene comportamientos absolutamente opuestos. Por un lado, el perímetro es algo que en general es más regularizador, que le gusta algún tipo de una convergencia, compacidad, y por otro lado tenemos el otro término repulsivo, que le gusta separar, digamos, las masas, es que pensamos que estos son objetos plásticos, ¿ya? Entonces, esa es como la introducción matemática. Y ahora quiero hablar brevemente de qué es este peso, cómo se caracteriza. Es una función que para la mayor parte de la teoría va a ser simplemente razonable. Entonces, ¿qué significa? Significa que el conjunto de ceros no puede ser muy grande, ¿ya? Porque sabemos, por ejemplo, la gente que sabe más geometría, de que cuando la métrica se indefine, digamos, ya pasamos a variedades pseudo-riemannianas y cosas feas empiezan a pasar. Entonces, toda la teoría de regularidad que uno tiene en geometría se va perdiendo a la medida que el operador se vuelve elíptico degenerado. Entonces, por lo mismo, vamos a pedir que, por ejemplo, tenga una cantidad finita de ceros, lo cual es el problema levemente más complicado, ¿ya? Porque recordemos que A en el fondo es como una especie de métrica, pero para el área, ¿sí?
Y luego, por razones de compacidad, vamos a pedirle que sea coercivo. ¿Ya? Esto nos va a dar, de alguna manera, todas las propiedades para que existan los minimizadores. ¿Ya? Y desde el punto de vista de regularidad, va a ser necesario para poder probar, por ejemplo, acotamiento y luego regularidad de los minimizantes. Uno va a requerir que sea Lipschitz, ¿no? Que es como lo mínimo que uno le puede pedir a la función de pesos. ¿Ya? Y existe todo un juego entre después pedirle que sea radial o que tenga, satisfaga propiedades de tipo Harnack o que tenga monotonía, etc. Esas cosas ya son más bien dependiendo de lo que uno quiere probar, pero estas son más básicas. Estas siempre se van a requerir. Y entonces, el problema superimétrico, tal cual sin la parte no local, es un problema muy estudiado, ¿no es cierto? Y sobre todo por gente de geometría, los cuales en los últimos, digamos, 30 años han probado existencia de minimizadores y caracterizaciones incluso, donde prueban que la bola de cierta masa es el conjunto superimétrico por default, digamos, y que no hay otro, de hecho es con una especie de rigidez, ¿ya? En los casos en que el peso tiene ciertas formas, entonces cuando esta función A es, por ejemplo, radial, aquí lo tengo, radial, o monomial en el sentido que es x a la p, o gaussiana, entonces en esos casos la gente de geometría ha probado un montón de caracterizaciones para este problema superimétrico, ¿ya? Y en general tratan el caso de que la función de masas, digamos que porque siempre tienen problema de perímetro sujeto a condición de masa o de volumen. Entonces es muy usual de que también se incluya un peso que puede ser distinto o no en el volumen, ¿ya? Entonces también se incluyen casos en que uno integra la función A, digamos, esta notación significa simplemente la integral de A, ¿ya? Y en vez de, no sé si se ve bien, ¿lo ven bien? Creo que perdí la conexión. A ver. Bueno, por el momento voy a seguir hablando. Y luego tenemos otros resultados que son más generales, los cuales nos dan regularidad, ya existencia para pesos generales. Ya que eso fue el trabajo muy, digamos, delicado y bastante celebrado por la gente de la comunidad, digamos, de teoría de medida geométrica de Pratelli y Saraco, ¿ya? De los últimos 2 años. Rajesh tiene una pregunta. Sí, una pregunta corta, o sea, donde en los casos especiales donde diste radial, no querrá agregar quizás como creciente, porque a mí me parece que Sí, lo, sí, correcto. Sí, en general todas estas van a ser crecientes monótonas. Eso es así, ya, correcto. ya, así. Sí. Ya, entonces vamos a ver si... Muy bien, ahí agarró de nuevo. Entonces, este funcional, esta segunda parte, digamos que es la no localidad, en general se entiende ocupando la función de potencial. Entonces, esta función de potencial es un truquito que se inventó, en los cuales estamos como, entre comillas, desacoplando este kernel. Entonces, de alguna manera, al hacer eso, al introducir esta función de potencial, simplemente queda una integral, ¿ya?, del potencial. Entonces, eso es muy útil cuando uno quiere, por ejemplo, probar este tipo de propiedades como lo que está ahí, el lip, que vendría a ser la Lipschitzianidad del término no local, lo cual se ocupa todo el tiempo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. La no localidad es Lipschitz. Lipschitz en el sentido de la métrica en la teoría de conjuntos, que en este caso la que estamos ocupando es el volumen, ¿ya? Y esto es parte básica, digamos, de la teoría que uno va a desarrollar. Y recordemos entonces finalmente que el funcional es ese, ¿ya? Es perímetro con pesos, en el sentido con una densidad, y luego término no local, que siempre estaba acompañado de un parámetro gamma. Ok, entonces motivación. Este problema fue originalmente introducido por el físico nuclear de apellido Gamow, ya en 1930 más o menos al mismo tiempo que Bohr estaba desarrollando el modelo atómico, para de hecho introducir la forma del núcleo. Entonces sabemos de que en la teoría básica, digamos, el núcleo es una especie de objeto medio amorfo, en la cual se compone por neutrones, ¿no es cierto?, y protones,
Y entonces Gamow fue el primero que postuló por ahí por el 30 de que esta forma óptima, que es la que se ve o que debería observarse en los laboratorios, de cómo se ve el núcleo, sigue un principio variacional. Y el principio variacional era minimizar, de hecho, el perímetro usual. ¿Ya? Sin pesos. Y luego este potencial de Riesz, que de hecho probablemente era con alfa igual a 2. ¿Ya? Entonces, Gamow fue el primero que postuló esto por ahí por los años 30. Y la idea era que quería probar ciertas propiedades que él pensaba que eran ciertas, como por ejemplo de que con ciertos números másicos el átomo se iba a comportar como que el núcleo era más o menos redondo, que si el número másico era muy grande, entonces iba a ocurrir una fisión nuclear, es decir, se iban a separar estos átomos, el núcleo digo, del átomo. Y eso de hecho sí se logra ver analizando este modelo clásico que se llama Liquid Drop Model, es decir, de gotas líquidas. ¿Ya? Y ahora, en este modelo es súper importante el tema de la masa. Entonces recordemos de que había fijado masa igual a 1, pero en general uno puede fijar masa igual a m. Y lo que ocurre acá es que fijar la masa es de alguna manera equivalente a fijar gamma. ¿Por qué? Porque en su modelo la intensidad era igual a 1. Y entonces, haciendo un argumento de escalamiento muy básico, uno logra cambiar este m, que estaba en la restricción de la masa, a un término que acompaña a gamma. Entonces, de alguna manera, analizar gamma es lo mismo que analizar m. Eso es en el caso particular en que el peso que acompaña al perímetro es homogéneo. ¿Ya? Eso no es cierto en general, pero en este caso sí lo es. Entonces, aquí es importante porque lo que ocurre después es que el análisis de este problema va a depender de la masa, ¿ya? O de gamma, que es básicamente lo mismo para este caso homogéneo. Entonces, cuando gamma es muy pequeño, uno va a ver que la bola, de hecho, va a ser el minimizador, el único minimizador, de hecho, y es un problema rígido en el sentido de que si uno aumenta el valor o la intensidad de este parámetro, siempre la bola va a ser el minimizador. Luego ocurre un salto en torno a este valor crítico, a partir del cual uno pierde la compacidad y de hecho no hay minimizadores. ¿Ya? Y ocurre lo que se llama el splitting. Entonces, existe un número que vamos a llamar M1, para el cual en el rango 0 M1, la bola es el único minimizador. ¿Ya? Luego, a partir de un número M2, un grupo liderado por Otto probó de que no hay minimizadores. ¿Ya? Y ocurre un splitting. Entonces, con principios, ¿no es cierto?, digamos, de compacidades basados como en Pierre-Lilions, uno puede probar de que hay una separación bien específica de masas que se van separando hacia infinito. Entonces ahí uno puede caracterizar incluso asociaciones minimizantes para las cuales uno no obtiene existencia de minimizadores. ¿Ya? Y esto también tiene mucho sentido desde el punto de vista físico porque corresponde a, como les había dicho, cambiar el parámetro de intensidad de la función no local. Entonces, si uno hace ese problema, como este problema sí es homogéneo, y pone esta cierta cantidad que le vamos a llamar teta, este exponente específico, al aumentar la masa, estamos aumentando la intensidad de este término no local en la energía. Y por ende, es esperable de que cualitativamente se comporte el problema como el problema no local, en cuyo caso las masas se quieren separar para minimizar el comportamiento. Y luego lo que ocurre es que existe una gran conjetura, que hasta el momento creo que no se ha resuelto, que tiene que ver con estudiar qué es lo que pasa con esta interfaz entre medio, este gap que existe entre M1 y M2. Porque gente ha probado que hasta M1 se conoce que existe un único minimizador, a partir de M2 no hay ninguno, pero no se sabe si ese valor es el mismo o no. ¿Ya? Obviamente la gente cree que sí es así, pero hay que probarlo matemáticamente con análisis. Entonces eso también es un problema abierto. Si a ustedes les gusta este tipo de problemas, podrían tratar de hincarle el diente a este. ¿Ya? Ahora, hay ciertos regímenes sobre alfa en los cuales se ha establecido. Entonces, por ejemplo, creo que Figari probó el caso cuando alfa es muy pequeño.
Pero para el caso más interesante, que es el caso físico, ¿ya? Eso no se ha probado. Ok, entonces aquí pongo algunas referencias como Nufa, Moletov, Novaga, Bonaccini, Cristofori y mis colegas de Alama, Bronsart, Choksi y Topaloglu, ¿ya? Ok, entonces ahora volviendo un poco al tema de los resultados que les quiero mostrar. Primero vamos a hablar de la existencia, ¿ya? Entonces, André, lo siento. ¿sí? ¿Cuál es el caso interesante, dice, desde el punto de vista física para esto? Cuando alfa es más grande, es como bastante lejano a cero. Ok, gracias. Ok, entonces lo que ocurre es que de alguna manera, motivados por esta conjetura, ¿ya? Nosotros pensamos en tratar de modificar el problema de alguna manera que sea sensible y quizás estudiar o ver cuál es la influencia, ¿no?, de modificar el funcional en términos, si se quiere, topológicos, en términos que se llama muchas veces de regularidad. No me refiero a regularidad a la suavidad, sino me refiero a que uno obtiene, por ejemplo, existencia de minimizadores. Entonces sabemos que este problema, de la forma que está planteado, de la forma homogénea cuando el peso vale 1, es un problema bien delicado. Entonces ahí se nos ocurrió, y ya mi colega ha trabajado, Isan Topaloglu ya es un experto en analizar problemas de versiones anisotrópicas. Entonces él estudió qué pasa cuando el perímetro lo miro de alguna manera en que pondero ciertas direcciones más que otras, ¿ya? Entonces son problemas de anisotropía. Pero en este caso yo dije, bueno, ¿qué pasa si es que uno introduce un peso ahora? Es isotrópico, pero con un peso. Entonces quizás uno tiene la esperanza de que uno pueda probar algún tipo de conjetura o algo así. Y la respuesta es que no, porque de hecho es muy fome la conjetura. No existe. Entonces es una cosa bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno introduce ahora esta función de peso A, André, perdona que te interrumpa. ¿sí? Antes que pase a la parte anisotrópica, ¿qué puedes decir del perfil isoperimétrico? ¿A qué te refieres con perfil isoperimétrico? O sea, el perfil isoperimétrico es tú tomas el ínfimo sobre todas las áreas que tienen un volumen igual a P, ¿cierto? Y vas cambiando el P. Y eso te da un perímetro. En el primer caso, ¿me explico? ¿No? O sea, es una función, básicamente, si que existe el mínimo, te va a dar una función que depende de P. Vamos a hacer perfil isoperimétrico por lo menos en geometría riemanniana. Entonces eso te da una función que a veces es discontinua, a veces no es continua. Ese numerito. ¿Pueden decir algo con respecto a eso, no? En el caso isotrópico. Sí. Respecto al caso isotrópico. O sea, porque ahora voy a empezar con el caso difícil. Te estoy preguntando el caso antiguo. No, es que de hecho no es así, no es tan así, no es tan fácil o difícil. El caso isotrópico, de hecho, es complejo. Es más complejo que el que yo voy a explicar. Ya, ya, pero entonces te hago la pregunta al final, pero no sé, esa es la pregunta, digamos, porque uno habla de perfil isoperimétrico, eso es como lo que ¿cómo se llama? Se habla, digamos, o sea, a veces, no siempre, de acuerdo. Se sabe, claro, es que solo se sabe en el caso que alfa es muy bajo, y en ese caso la bola es el minimizador. Entonces sería constante. Entonces, no, y más allá no se sabe. No se sabe si es minimizador o no. No. Digamos, hay un gap. Por eso les digo que ni siquiera se sabe si hay minimizador o no. Claro, o sea, pero va escalando con la potencia adecuada, como dices tú, digamos, pero hay veces que se pegan unos saltos raros y cosas así, eso pasa allá. Pero a eso me refería con perfil isoperimétrico. En ese sentido no conozco muy bien las referencias para ese lado. Ya, ok. Sí, habría que entrar a estudiarlo porque el caso no local no estoy seguro, la verdad. No trabajaba en ese caso y tampoco sé muy bien cuáles son las referencias. Pero sí sé que la gente estaba interesada en probar la existencia. Pero incluso ese problema ya es difícil, entonces no habría como una base suficientemente concreta para estudiar esos perfiles que llamas tú. Claro, o sea, si no tienes mínimo es una aproximación, digamos, o sea, tienes que ir por arriba, por abajo, etcétera, etcétera. Sí, pero ok, dale, gracias. Sí. Bueno, entonces, lo que le estaba diciendo era que para esta primera parte, la existencia simplemente vamos a asumir que este peso es razonable, ¿ya? Entonces les había dicho que sea razonable significa que el conjunto cero es discreto, digamos, por ejemplo, conjunto sin puntos de acumulación o que sea un infinito, digamos, o que es finito. ¿Ya? Cualquiera de esos casos es relativamente fácil de hacer y que sea coercivo, ya que eso es importante. Pues en esos casos, y por supuesto siempre positivo, salvo esos puntos que acabo de mencionar. En ese caso, uno tiene existencia. Entonces, lo que ocurre es que, a diferencia de este problema que les planteé, el caso isotrópico de Gamow del modelo de gotas líquidas,
Ahora es distinto, porque vamos a tener existencia de minimizadores para todos los gamas, ¿ya? O para todas las masas, si se quiere, en algún sentido. Y además, uno tiene algo un poco más fuerte, que es que el método que obtuvimos nos da convergencia de sucesiones minimizantes, ¿ya? Siempre van a converger bajo subsucesión, por supuesto, las topologías razonables, que es la topología L1 global, digamos. O sea, es L1 log, pero de hecho uno puede probar que son acotados. Entonces, uno tiene todo lo que uno esperaría como resultado favorable para existencia. ¿Ya? Entonces, reitero, en el caso que tengamos esa hipótesis para el peso. Entonces, sabemos que existen minimizadores. ¿Ya? Y luego, como había explicado, esta característica de coercitividad del peso garantiza básicamente la compacidad, porque los conjuntos no se pueden ir a infinito, y por otro lado, podría eventualmente haber problemas topológicos, quizás no son necesariamente bolas o ni siquiera conjuntos conexos. ¿Ya? Entonces ahí existe un problema, digamos, no han habido muchos estudios sobre la caracterización geométrica o incluso topológica de estos minimizadores, porque hasta este momento este problema nunca había sido estudiado que nosotros sepamos desde el punto de vista matemático. ¿Ya? Incluso en la literatura geométrica nunca nadie lo había hecho porque quizás no era motivado, pero desde el punto de vista físico sí lo era. Ok, entonces la herramienta fundamental en la cual se basan el 80% de este paper es este siguiente resultado, el cual se conoce en la jerga como desigualdad, digo, y superimétrica, en este caso relativa, con pesos, pero esta es la versión básica estándar, ¿ya? Es una desigualdad superimétrica relativa. Entonces, ¿qué corresponde? Es una desigualdad que relaciona el perímetro de un conjunto, en este caso en base a un conjunto dominio de referencia, que vendría a ser un anillo. Entonces, si llamamos a este anillo, por ejemplo, 1, 2, para fijar ideas, ¿ya? Esta dona, ¿no es cierto? La llamamos A1, 2, uno puede considerar entonces cualquier conjunto que intersecte, por ejemplo, para que sea interesante, y en ese caso uno tiene que, esa desigualdad que está ahí, que en el fondo nos dice que o bien el conjunto o su complemento tiene una cota respecto al perímetro. Y entonces, lo cual no es necesariamente tan obvio. ¿Ya? Y aquí notan que es volumen versus perímetro. Entonces estamos hablando como de dimensiones distintas, y por eso es que aparece este factor clásico del D-1 partido por D para que sea desigualdad invariante bajo escalamiento. ¿Ya? Porque de alguna manera estamos mezclando estas dos dimensiones. ¿Sí? Entonces esto es un resultado relativamente clásico. ¿Ya? Entonces la teoría de que gente que hace medidas geométricas es suficientemente razonable. ¿Ya? No es nada muy nuevo. Pero lo que uno hace con esto es probar esta existencia minimizadora, porque a grandes rasgos lo que uno hace es tomar el problema original, que era, ¿no es cierto? Recordemos que era infimizar este funcional que le llamaba A gamma de omega, donde los conjuntos tienen masa 1, y luego crear una asociación minimizante. ¿Ya? Entonces, es decir, las energías de esta sucesión de conjuntos convergen en este valor que le podemos llamar E. Y luego hay que argumentar que convergen a alguien y luego ese elemento límite sea admisible. ¿Ya? Entonces hay dos partes, que sea una asociación que converja a alguien es relativamente sencillo, ¿ya? Que le podemos llamar omega gamma, y eso sale directamente de la desigualdad, digamos, del funcional, porque si recordamos, este funcional tiene dos partes, tiene la parte digamos, del perímetro y luego la parte no local, que le podemos llamar n. Entonces, cotas uniformes sobre la energía nos dan cotas uniformes para el perímetro, el cual incluso se puede refinar al perímetro usual. ¿Ya? Cuando uno hace cotas por abajo. Entonces, como sabemos que este función de pesos A es básicamente positiva, salvo en algunos puntos, uno siempre puede eliminar esos puntos, y fuera de esos puntos
tiene una cota inferior. Entonces uno puede hacer argumentos diagonales para acotar, ¿no es cierto?, esta sucesión de que era, ¿no es cierto?, minimizante. Uno puede encontrar cotas, ¿ya?, pero sujeto a cierto dominio de referencia. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, al 0, y cuando eliminamos entonces hay una cota. Y eso nos da, además de, por supuesto, la condición de volumen igual a 1, es suficiente la teoría medida para generar entonces normas de B completamente uniformes, y luego eso da la compacidad en el E1 log, y finalmente unos argumentos suaves en análisis para probar de que hay un conjunto límite, que va a ser incluso BD salvo estos puntos singulares, y luego la gran pregunta es si este conjunto tiene medida 1 o no. Ya, volumen es igual a 1 o no. Entonces, hay dos casos. Obviamente, si es que es igual a 1 ya no hay nada que probar. Si es que no es 1, entonces ocurren problemas. Entonces, y aquí es donde viene el comentario de esta diapositiva. Si es que fuese con medida menor a 1, eso significa de que dentro de compactos va a haber una buena aproximación por esta asociación minimizante, por la propiedad de convergencia BB. Entonces, si el conjunto límite tuviera masa menor que 1, es porque los conjuntos aproximantes tenían una cola en infinito con medida positiva. Y si eso ocurre, entonces va a haber una contradicción a la minimalidad, digamos, de esta sucesión. Entonces, incluso yo diría que fuesen admisibles, en el sentido de que uno puede llegar a una contracción del tipo que esta sucesión de conjuntos no tiene energía infinita. Entonces, es muy caro tener colas muy grandes a infinito, porque al final uno puede lograr cotas muy fácilmente sobre esta parte en base a la desigualdad isoperimétrica. Por eso la menciono. ¿Ya? Esto mezclado con isoperimétrico y en el funcional, entonces me va a generar un costo muy alto, el cual no puede ser sopesado. Entonces finalmente nunca puede ocurrir. ¿Ya? Entonces la existencia es bastante sencilla. ¿Ya? Y esto es lo que está acá en la siguiente diapositiva. Uno tiene cotas del tipo perímetro, acota por abajo, luego el perímetro también está acotado por abajo, a su vez, por volumen. Entonces, con el método directo de cálculo de resonancia. Entonces, eso es una cosa básica. Y luego, lo segundo que nos preguntamos, y noten arriba, de que gamma no juega absolutamente ningún factor. Digamos, gamma, recuerden que es el parámetro de intensidad no local. No importa, simplemente lo único que ocupamos es que es positivo. Ahí importa la positividad de la densidad. La segunda parte es el acotamiento de los minimizadores. Ya, porque en principio sabemos que son conjuntos que tienen volumen unitario, pero por supuesto podemos tener colas o dedos que se escapan. Ya, este es un tema más delicado. En general, no es tan fácil, y para eso podemos hacer dos casos de manera independiente, ¿ya? Lo cual lo pusimos en el artículo. El primero es el caso que sería radial y, como decía el colega ahí, Rayesh, no decreciente, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que existe, además, es acotado, ¿ya? Y eso va a ser consecuencia de esta propiedad, ¿ya? Que si yo considero conjuntos que tienen perímetro positivo, ¿ya? Entonces puedo modificarlos alrededor de conjuntos pequeñitos. Entonces imaginemos que tengo un conjunto por ahí. Puedo hacer un zoom en torno a una bola, y luego lo voy a modificar. Y va a ser básicamente igual, salvo que aquí voy a cambiarlo levemente. Entonces, esta nueva porción va a tener, si lo llamamos delta, puede tener medida epsilon, y luego lo que me dice Petel y Zaraco es que existe un conjunto que hace eso, y además, cuyo control en la diferencia de perímetros es razonable. ¿Por qué razonable? Porque se comporta con una potencia distinta.
se comporta con la potencia que debiera ser, que es el epsilon elevado a d menos 1 partido por d. ¿Ya? Que en el fondo es como la potencia, si se quiere, natural de la dimensión de los bordes. Porque al rescalar, al dividir por d, estamos considerando como una versión lineal, y luego al exponenciarla al d menos 1 nos quedan las dimensiones del perímetro. ¿Sí? Entonces, lo que nos está diciendo este resultado es que uno puede de alguna manera generar familia de conjuntos admisibles, los cuales van a ser, o casi admisibles, los cuales tienen un control bien fino, tanto en el volumen como en el perímetro. Y luego, finalmente, esta parte creo que me voy un poco más rápido, porque quiero hablar de la otra con un poco más de detalle. Ocupando esto, lo que uno puede hacer es considerar esta desigualdad que está acá. Ya, uno puede probarla utilizando estos conjuntos que son pequeñas perturbaciones del conjunto inicial. ¿Ya? Y si uno hace eso, uno puede llegar a contradicciones del tipo como la que está ahí, que nos dice, ¿no es cierto?, el comportamiento de cómo va evolucionando el volumen a medida que le estamos restando bolas cada vez más grandes. Entonces, eso nos va a generar una contradicción. ¿Ya? Y en el fondo lo que ocurre acá es que recuerden que estamos probando acotamiento. Entonces no puede haber un conjunto infinito, por supuesto, que satisfaga esa desigualdad. ¿Ya? Significa que en algún momento el conjunto va a tener medida negativa. Entonces, por otro lado, ya esto es bien interesante, también podemos probar acotamiento para pesos que sean de tipo Harnack. ¿Ya? Es decir, que el supremo y el ínfimo se comparen de manera uniforme dentro de conjuntos que, digamos, están fuera de un compacto. ¿Ya? Entonces, incluso uno puede tener esto, o en realidad es una suposición que tenemos que el supremo sobre ciertos radios, ¿ya?, del ínfimo sobre el supremo uy, me quedé sin espacio acá, parece. Ahí. Esté controlado, ¿ya? Y con ese tipo de comportamiento, el cual, por ejemplo, nos da, por ejemplo, indicios para estudiar este tipo de funciones que no son radiales, pero están acotados por dos polinomios, digamos, o dos funciones radiales. Entonces, si bien en general en la comunidad de geometría les gusta mucho estudiar funciones radiales, uno puede acá, por ejemplo, estudiar dos. Una cosa que esté oscilando. También se permite cosas del estilo. Ok, entonces es interesante en ese sentido el resultado, porque nos está diciendo que no solo tengo acotamiento para funciones radiales, sino también para cualquier cosa que sea tipo Harnack. ¿Ya? Y las herramientas son completamente distintas. Entonces, aquí quiero mencionar brevemente la idea. Para probar esto, lo que uno hace, o al menos lo que nosotros hicimos, fue utilizar una versión adaptada al caso con pesos, ¿ya?, de resultados muy famosos que deben tener más de 100 años a esta altura, de la teoría de regularidad para conjuntos que minimizan perímetros. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay trabajos de autores como, ¿cómo se llama? Deme un segundo. Hay una monografía muy simpática que escribió una profesora francesa, la cual nosotros nos basamos, Rigaud. Muy bonita, un trabajo realmente excepcional, creo que es incluso con gorrito, que también está, si les interesa, puedo compartirles el artículo, ahí está la referencia, que en el fondo estudian problemas del tipo isoperimétricos con restricciones en peso, restricciones en volumen. Entonces, es exactamente lo que estamos haciendo nosotros, pero el caso isoperimétrico clásico estándar A igual a 1. Entonces, esto lo que hacemos es una adaptación. Y todo se basa, digamos, la mayoría de la demostración está contenida en este tipo de desigualdades, la cual nos dice que son controles bien finos de cómo va variando lo que se llama las densidades relativas de
el conjunto minimal o casi minimal en puntos del borde reducido. Entonces lo que uno hace acá es tomar este candidato a conjunto minimal, luego tomamos puntos del borde, tiramos la bola, ¿ya? De radio R, este es X. Luego lo que uno se pregunta, como siempre, es la existencia, o más bien, cuál es la tasa a la cual el conjunto o su complemento se ven dentro de la bola. Entonces esta función es bien famosa y tiene un nombre, se llama H, de X, R, y en este caso nosotros le adaptamos al caso con peso, entonces le ponemos un A. ¿Ya? Y luego lo que uno hace es probar cotas inferiores del tipo como se explica acá. Si uno tiene una cota uniforme inferior para esta densidad relativa, para puntos arbitrarios de este conjunto omega minimal, entonces uno puede utilizarlo en este caso para probar fácilmente en un par de desigualdades el acotamiento. ¿Sí? Porque uno obtiene básicamente cosas del tipo que el volumen del conjunto se puede acotar o se puede separar los volúmenes en bolas o en anillos, y luego esos volúmenes relativos en anillos, si tuviesen una cota como aparece en esta diapositiva, entonces se pueden acotar por abajo por los volúmenes de los anillos. Y aquí ya el conjunto desaparece. Entonces, obviamente eso me da infinito, a menos de que el conjunto sea acotado. Entonces de ahí sale esta teoría, y bueno, es muy bella y es muy técnica también, entonces por eso simplemente pongo una idea, pero esto requiere mucho trabajo, incluso en el caso más sencillo de Ricot, y nosotros lo adaptamos y son varias páginas de detalles, pero en el fondo la idea aquí es que uno puede utilizar lemas de reemplazar conjuntos y que se mezcla un poco con lo de Fugler, perdón, con lo de Pratel y Seraco, de que uno puede modificar un poquito y uno tiene un control del perímetro y del volumen. Entonces, eso al final, junto con muchos estimativos, nos dan unas tasas de crecimiento para esta función de densidad y luego uno puede probar acotamiento. Entonces, esta es otra forma, y de hecho, lo que uno explota mucho para esto es el comportamiento tipo Harnack, porque finalmente esto nos da efectivamente una tasa de crecimiento para esta función sobre el radio. Nos dice que si aumentamos el radio, entonces la tasa a la cual crece es proporcional a un medio. Y esto es suficiente para probar entonces la cota. ¿Ya? Que nos dice que los puntos de densidad necesariamente tenemos que tener, digamos, los puntos del borde reducido no pueden tener h igual a 0, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahora quiero explicar un poco de caracterizaciones, que eso va un poco comentado al comentario de la pregunta que me hicieron hace poco del perfil superimétrico, de cómo se ve un poco los conjuntos, o sea, que es un poco más allá, porque no estoy solamente evaluando el valor, pero quiero caracterizar, que eso es lo que se hace muchas veces desde un punto de vista analítico, los minimizadores, ¿ya? Porque por supuesto uno ya tiene una noción de que esta es una alteración de alguna forma, en la cual uno tiene un parámetro que puede jugar, que es el gamma. Entonces, si es que uno apaga el gamma suficientemente y lo hace muy chiquitito, es básicamente un problema superimétrico más un pequeño ruido. Entonces ya sabemos que en el problema superimétrico estándar, uno tiene una regularidad en la cual hay rigidez, entonces la bola va a ser siempre el minimizador, y por ende, si es que gamma es pequeñito, uno debería esperar lo mismo, y eso es exactamente lo que probamos. ¿Ya? Entonces, para eso, la motivación viene dada por estos trabajos de la comunidad de geometría de Beta, Brock, Mercaldo, Posteraro, ¿ya? Y esta gente como Brasco, de Filippi y Ruffini, los cuales han hecho una y otra vez estudios de establecer este tipo de desigualdad, ¿ya? Entonces ellos asumen un poquito más porque dicen, bueno, supongamos que esto se puede estudiar desde el punto de vista de geometría diferencial, entonces necesitan de diferenciabilidad del borde, entonces asumen C2 al tiro, pero bajo esa hipótesis ellos prueban a mano usualmente con estos rearreglos simétricos de estas desigualdades de rearrangement, pueden probar estos tipos de comportamientos, en los cuales me dicen en el fondo que el perímetro con pesos, de la forma que es la P, de un conjunto cualquiera, va a ser mayor o igual que el perímetro con pesos de la bola de radio 1, digamos. Y eso prueba de alguna forma de que la bola es un minimizador. Ahora, no dice si es que es el único, pero al menos dice que es un minimizador,
cuando se consideran conjuntos con masa fija suaves. ¿Ya? Entonces de aquí viene la idea de perturbar el problema en un parámetro gamma y asumirlo pequeño para el caso no local. Entonces aquí ocurre una cosa bien simpática. Cuando uno analiza el problema con pesos, ¿ya? Uno puede tomar el problema de comparar esto. Aquí vamos a infimizar con masa igual a 1 versus el problema de infimizar con masa igual a m, que es algo que ya les había mencionado brevemente. Y luego lo que ocurre acá es que hay una forma de conectar estos problemas. ¿Sí? Entonces, en el caso de que P, que es la potencia de este término monomial, sea subcrítica, es decir, sea menor que esa cantidad que aparece acá, uno tiene el comportamiento de que estos problemas son básicamente iguales, ¿ya? En el sentido de que si uno estudia los minimizadores para uno, uno tiene los minimizadores para el otro, y de hecho el régimen de masa pequeña corresponde al régimen de gamma pequeña, que eso es lo clásico que uno hace en el caso cuando A vale 1, que es cuando P vale 0. Ahora, cuando nosotros vamos al régimen supercrítico, es donde empiezan a ocurrir cosas extrañas, porque en este régimen ocurre lo contrario. Cuando uno habla de masas pequeñas, uno está hablando de gamma muy grande, ¿ya? Y al revés, cuando gamma es, ¿qué quise decir? Cuando la masa es muy grande, es cuando gamma es pequeño, que no es intuitivo, ya por propiedades de escalamiento, porque esta es una función homogénea, ya es P homogénea, y por ende uno puede hacer un arreglo entre el juego de gamma y m. Entonces, ¿qué ocurre? Que depende realmente, cuando uno quiere comparar estos problemas de fijar la masa o fijar el parámetro de intensidad no local, no son iguales realmente. Va a depender del valor de P, ¿ya? Y además, en el caso crítico, de hecho, como es invariante bajo escalamientos, el minimizador va a existir y va a ser siempre igual, va a ser siempre escalado con esta potencia de m, ¿ya? Entonces lo que le quiero decir es que este problema es un poco más sutil que el clásico problema isoperimétrico, no local, porque incluso así hay que analizar qué pasa con las potencias de P. Entonces, para hacer este problema un poco más estándar y no referirnos a las masas por esta sutileza, vamos entonces a referirnos por gamma directamente, que es el parámetro de intensidad no local. Y luego la caracterización va a ser la siguiente. Cuando tomamos el problema isoperimétrico no local con pesos, ¿ya? Y para cualquier potencia, entonces es que gamma es suficientemente pequeño, y aquí dejamos de referirnos a subcrítico, supercrítico, bueno, en el caso que corresponda, ¿ya? Vamos a tener que la bola unitaria, o la bola de masa que corresponda, va a ser el único minimizador del problema, ¿ya? Y eso aplica para gamma suficientemente pequeña, entonces además nos da una rigidez. ¿Ya? Entonces es bien importante este resultado. Ahora, no es tan nuevo en el sentido de que lo mismo ha sido probado para el caso clásico, ¿ya? El caso clásico me refiero no local. Entonces esto es una generalización, si se quiere, a ese caso. ¿Ya? Y este argumento es muy delicado, ¿ya? Nosotros no lo inventamos, simplemente lo adaptamos, pero aún así tiene sus desafíos, ¿ya? Entonces, la estrategia general va a ser argumentar de que los conjuntos minimales para el problema original de este problema de cálculo de variaciones son cuasi minimales para otro problema que es más clásico, ¿ya? Entonces, para eso uno va, por ejemplo, a penalizar la restricción de masa, vamos a ocupar la teoría de regularidad para estos cuasi minimizadores, y luego, de alguna manera, construir o caracterizar el problema cuando gamma es pequeño,
a través del problema cuando gamma vale 0, porque eso es lo que uno conoce. Y cuando gamma vale 0, uno sabe que la bola es el minimizador. ¿Ya? Entonces la idea general es de alguna manera estudiar el problema con gamma pequeño como una perturbación del problema gamma igual a 0. Y por eso es que a uno le interesaría estudiar entonces la convergencia de conjuntos cuasi minimales. Pero eso es algo que ya se hizo. Entonces uno ya conoce que hay ciertas propiedades de regularidad que me dicen que los bordes son suficientemente, digamos, suaves, que son C1 alfa, para alfa menor que un medio. De modo que hace sentido hablar del borde. ¿Ya? Incluso son grafos, son localmente grafos de funciones Lipschitz, o en realidad de funciones de este tipo de C1 alfa. Y además puedo, de alguna manera, pensar de que los minimizadores son perturbaciones. Entonces, eso se trata del argumento que es una mezcla entre estos argumentos tipo Fuglet, que se llama, en los cuales yo quiero caracterizar el minimizador para gamma distinto de 0. Entonces lo que voy a hacer es quizás asumir que tiene otra forma. Y entonces lo que uno va a hacer es medir el déficit, es decir, la diferencia entre el grafo del candidato a solución que yo tengo, que sabemos que existe, y el de la bola, que uno sabe también que es bien fácil. Entonces, lo que uno hace es ajustarse, y uno toma una bola de referencia, y esta bola de referencia tiene que ver con un pequeño ajuste de masas, para el cual uno tiene entonces que esta cantidad, que es la que está, que se puede correr con otro color, esta curva que es verde, va a ser tomar el grafo de la bola que está en amarillo y perturbarlo un poquitito. ¿Sí? Entonces, en el fondo, el grafo del borde reducido va a ser igual a tomar la bola y sumarle el grafo a una cierta función. Y entonces, en este sentido, esto es Ux por X. ¿Ya? Y luego lo que uno hace también es compararlo con la bola que uno ya conoce. ¿Sí? Entonces esto es simplemente X. Ya, salvo detalles. ¿Ya? Y entonces probar de que la bola es igual a, o la esfera es igual al borde de este conjunto, va a ser lo mismo probar que el déficit, que es U, sea igual a 0. Y eso se trata del argumento de Fuglet. Ahora, para poder hacerlo uno requiere controles bien sutiles de estas cantidades que son los déficits tanto para el perímetro como para el término no local. Entonces, quizás voy a saltarme directamente esa parte, que es la que más me interesa. ¿Ya? Y además agregar de que nuestro caso no es netamente adaptar los resultados directamente, porque tenemos esta degenerancia, esta singularidad del peso en 0, lo cual diría en principio de que podrían haber componentes del borde reducido cerca de 0. Entonces, este dibujo es un paso, es una idea de orden superior en algún sentido, es después de haber hecho un análisis bien detallado, el asumir de que esto es el gráfico sobre una bola no es 100% correcto, porque podrían haber partes del conjunto cerca de 0, que es el punto donde se define el peso. Entonces también hay un análisis para decir, bueno, eso no puede ser. ¿Ya? Y es bien interesante. Entonces el resultado que ocupamos nosotros es lo siguiente. Si uno tiene un omega minimizador, que es lo que está ahí, es decir, cuando uno perturba el conjunto E por F, con perturbaciones compactas pequeñas, E se llama un omega minimizador cuando tengo esa desigualdad para todo F. ¿Ya? Y para todo R. Para toda perturbación F que esté dentro de una bola de tamaño R, yo tengo que la cantidad aumenta en a lo más R a la D, multiplicada por esta constante omega. Y cuando eso ocurre, uno tiene teoría de regularidad, ¿ya? Que son resultados que coinciden con los de Tamanin, ¿ya? Pero también es de la teoría clásica de teoría de medida geométrica.
Entonces al final lo que uno hace es ocupar eso para probar regularidad directamente ocupando estos ingredientes. En el caso de que removemos cero, o una bola en torno a cero. Entonces, si uno parte con un minimizador para el problema original, uno va a tener un omega minimizador para el perímetro usual. Y luego las herramientas de Tamanini resultan, ¿ya? Y entonces uno sabe que es una hipersuperficie de tipo C1 alfa con alfa entre 0 y 2. Y además uno puede entender cuál es la convergencia de un conjunto de omega minimizadores, como es en este caso. Uno parte con el problema en gamma y uno quiere aproximarse a través de 0. Entonces uno va a analizar un conjunto de minimizadores que van a, entre comillas, interpolar entre el minimizador de 0 y el minimizador con gamma pequeño. Entonces, además, uno va a tener que para esa secuencia van a haber convergencia de los grafos en la topología adecuada, ¿ya? O sea, de alguna manera esto me está diciendo que sí hace sentido comparar la bola con el minimizador para gamma pequeño. Y finalmente, y esto es lo que les estaba diciendo en palabras, entonces, quizá voy a saltarme un poquito, esta es la parte que me interesa. Rápidamente se deduce convergencia cuando gamma es pequeño del minimizador, que es cuasi minimizador, a la bola, ¿ya? Entonces eso es lo rápido. Ahora, ¿por qué es importante? Porque uno quiere caracterizarlo. Entonces la caracterización de la bola va a ser el conjunto de masa fija cuyo grafo es igual al grafo de la bola, que es la esfera. Entonces para eso uno tiene que analizar el grafo del conjunto cuando uno le remueve el cero. Porque uno sabe que eventualmente podrían haber cosas feas pasando cerca de cero. Y en ese sentido uno tiene la buena convergencia. Entonces realmente la pregunta es ¿qué pasa cerca de cero? ¿Uno tiene o no la inclusión o la pertenencia de este borde reducido cerca de cero? Y para eso es donde uno utiliza las herramientas de Fouclé. Entonces, la idea acá era considerar el conjunto omega, que es el conjunto que podría eventualmente tener componentes cerca de cero, como la diferencia. Entonces vamos a analizar el conjunto y verlo como un conjunto conexo, al cual le vamos a restar otra componente, que está cerca de cero. Entonces cuando ahora el conjunto es conexo, hace sentido ocupar los resultados de Tamanini. Y a ese conjunto le llamamos omega tilde. ¿Sí? Y luego el otro le llamamos omega cero. Gamma. ¿Ya? Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con m gamma? Que es la masa o el volumen de ese pedacito. ¿Ya? Primeramente sabemos de que como hay convergencia L1, debiera irse a cero. Pero realmente necesitamos que sea igual a cero. Entonces ahí está la parte delicada. Queremos probar que si m es igual a cero, entonces la componente cerca de cero es vacía o tiene básicamente el conjunto que no existe en teoría de medida. Y luego tenemos el resultado directamente. Entonces, para allá vamos. Esto fue lo mismo que les expliqué en el dibujito y quería explicar cuáles son las herramientas fundamentales. Entonces aquí hay dos. La primera son cálculos explícitos que se han hecho en los casos clásicos. ¿Sí? Entonces uno puede adaptar estos resultados para entender cómo se comporta el déficit de este conjunto conexo comparado con la bola a través de la función U, ya que eso es algo clásico. Se conoce, para la gente que es experta en el tema, ese problema de superímetro. Ya, entonces esto se conoce. Es una adaptación, pero es relativamente conocido. Y aquí viene lo fantástico, que es un resultado muy, muy potente, de 2015, de Figali, Fusco, Maggi, Millot y Morini, que me dice que la parte no local además satisface algo muy similar. Y además en el sentido de que las potencias son correctas, son exactamente las que uno necesita para probar la caracterización del minimizador. Que todo esto fue lo que utilizó la gente cuando alfa era cercano a cero. Cuando caracterizaron el minimizador y dijeron que era igual a la bola, utilizaron este estimativo. Estamos copiando de alguna manera este argumento que yo le llamo el F2M3, ¿ya?
Y la idea, finalmente, voy a explicar brevemente qué es lo que está ocurriendo. Uno parte con este déficit, con este análisis de la diferencia de los perímetros, y a través de definiciones de que el conjunto es omega minimal, más las estimaciones de Morini, Millot, Fusco, etc., llegamos a esa desigualdad. Y esto me dice de que la norma H1 está controlada entonces por este parámetro pequeñito que es gamma. Y ese es un paso intermedio muy importante, porque de alguna manera casi nos está diciendo que es igual a 0. No exactamente, pero es lo que necesitamos. Y además nos dice cómo se comportan las energías, ¿sí? Nos dice que la energía de la bola, ¿ya?, es comparable con la energía del minimizador. Lo cual es súper bueno porque de aquí ocurre entonces la otra desigualdad que es muy importante, que esa me la voy a saltar y voy a ir directamente ahí, que esta que está acá, para terminar. Entonces lo que uno hace es utilizar y hacer un bootstrap para finalmente llegar a esta desigualdad, la cual me dice que la masa de este pedacito que tenía eventualmente partes del borde cerca de 0, se comporta exactamente tal que tengo una cota superior por gamma. Y además no es cualquiera. Si ustedes se fijan y utilizan un arreglo muy sencillo de la desigualdad, uno obtiene esto. Entonces, y aquí el trabajo pesado es comparar las energías, que significa comparar los perímetros y comparar los términos no locales, ¿ya? Ahí el trabajo está completamente, digamos, escondido bajo la alfombra, son muchos cálculos técnicos, pero lo que uno llega finalmente es eso. Y de ahí sale directamente que si gamma es pequeño, tiene que ser que la masa m, gamma, era 0. Y cuando la base es 0, significa que todo sale bien. Es decir, no hay componentes que hagan que el conjunto no sea conexo, y por ende el conjunto inicial se aproxima entonces a la bola, y es igual a la bola, ¿sí? Porque si m es 0, entonces también sale que u tiene que ser 0, ¿ya? Y entonces el borde de este conjunto es igual al borde de la bola, y tiene que ser entonces igual a la bola porque m es 0, ¿ya? Y ese es como el punchline que quería explicarles. Que resultaba bien bonito, y una mezcla de adaptaciones de Fuglet y, ¿no es cierto?, de Fusco, Morini, Millot, Figali y compañía, ¿ya? Y eso es lo que le tenías que decir en resumidas cuentas. Y aquí está la explicación de por qué U tiene que ser 0, que también sigue el mismo tipo de lógica, pero un poco más fácil. Simplemente hacer las dos cotas, tanto el déficit del perímetro, como el hecho que omega gamma es minimal. Esto sale de que omega gamma es minimal. Y luego, esta es la famosa cota F2M3. O sea, ahí resulta directamente que U vale 0. Entonces, esas dos cotas son suficientes para probar el resultado que en principio era inimaginable, ¿ya? Entonces, bien bonito porque en base a estas desigualdades uno puede probar un montón de cosas, siendo que en general son comportamientos no locales y estos déficits en el fondo entregan todo. Es como la clásica moraleja de teoría de medida geométrica. Estudiar los déficits nos da los detalles finales y delicados de cómo se comportan los objetos. Muy bien, colegas, entonces eso era lo que les quería decir el día de hoy. Muchas gracias, y ahí están las referencias. Muchas gracias, Andrés, por tu charla. No sé si alguien tiene alguna consulta, quiere preguntar algo. Sí, por ahí. Creo que Rayesh quiere preguntar algo. Sí. ¿Sí? No, uno de curiosidad, que hay casos donde para este problema isoperimétrica que propusiste al inicio, las soluciones no son radiales o cosas así como... Sí, absolutamente. Sí, tenemos, o sea, no tenemos nada probado, pero sí cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, cosas del tipo anisotrópicas con introducción de término local más fuerte, es decir, fuera del rango de rigidez, muy probablemente van a existir. Yo no he hecho simulaciones numéricas, pero tenemos toda la confianza de que estamos solo analizando casos particulares donde las cosas funcionan de manera, comillas, simétrica, incluso inesperadamente simétricas, porque los mismos resultados
se pueden adaptar al contexto anisotrópico. ¿Ya? En el sentido de que bajo ciertas hipótesis de cómo se mezcla este perímetro con este término no local, entonces la bola va a ser el minimizador. Pero eso no tiene por qué ser así. En general, uno puede obtener, pues, digamos, formas muy inesperadas. ¿Sí? Uno espera una competición cuando el gamma, por ejemplo, en el caso crítico, cuando P vale esta, creo que era D menos alfa más 1, algo así. Ahí sí ocurre una competición bien fuerte y uno espera que no sea simétrico y que no sea la bola y que esté conjuntos de formas, derechamente. Sí. Otra pequeña pregunta, o sea, curiosidad de nuevo, que la competencia aquí era entre el perímetro que he definido como siempre y un término no local, pero también he visto en algunos como exposiciones hablan de perímetro no local. No sé si tiene como alguna conexión y ese tema, no sé cómo, si puede como dar luz a eso. La conexión con el perímetro no local, no lo sé porque no soy experto en cosas no locales, pero sí sé de que son la misma gente que estudiaron, digamos, el grupo de Millot, de Figali, son los mismos que estudian los perímetros no locales, pero la diferencia es que cuando uno estudia perímetro no local, toda la teoría de regularidad es más difícil, porque ya no podemos ocupar los argumentos de las bolas, digamos, hay que adaptarlo todo nuevamente. No sé muy bien la conexión, la verdad, no soy entendido porque no soy experto en cosas no locales. Pero sí sé de que los mismos trabajos se han llevado a cabo en los últimos 2-3 años. ¿Sí? En el sentido de caracterizar problemas isoperimétricos con perímetro no local y además con inclusión de términos no locales. Y los mismos resultados se tienen. Pero en general en esta comunidad no se habla mucho de la caracterización geométrica, más allá de esperar resultados de rigidez. Es muy difícil, o quizás no va en el espíritu analítico tratar de ver exactamente el caso a caso cómo son las formas. Pero sí sé que en general uno prueba existencia, acotamiento y ojalá unicidad. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias, no, muy interesante. Mircea va a hablar, habla Mircea ahora. Eh, no se te escucha, estás con el volumen bajo. Ahí sí que creo que Mariel tenía la mano levantada por eso. Sí. Sí, tengo una pregunta muy corta a propósito de lo último que dijo. ¿Hay ejemplos de no unicidad a propósito de la unicidad? De no unicidad. Estábamos estudiando otras formas, pero que no era un problema técnicamente difícil. Pero, por ejemplo, cuando uno estudia problemas en el que, a ver, quizás voy a hacer un dibujo, lo que se llama el Mexican Hat, este gorro mexicano, uno puede hacer argumentos soft para, por ejemplo, decir qué pasa, que es como tipo Lacan, digamos, pero en algún sentido. Entonces, cuando hay, por ejemplo, periodicidad en la función de peso, uno debiera esperar multiplicidad de las soluciones, porque depende de la masa realmente. Porque recordemos que estos problemas son minimizar perímetro sujeto a masa. Entonces, no tengo ejemplos concretos, ¿no? Pero sí sé de que hay una intuición con yo y mis colegas de que cuando uno permite que la masa sea suficientemente grande, en un rango bien específico, podrían haber varias soluciones coexistiendo. No sé si ilustra en algo este dibujo. Sí, no, es que pienso que en el caso más clásico de desigualdad isoperimétrica, en el toro, por ejemplo, hay ejemplos de regiones isoperimétricas distintas bajo algunas restricciones de volumen particulares. Si el volumen es chiquitito, es única, pero si es como, no sé, cerca de la mitad, hay más de uno en general. Claro, una cosa así. Sí. Mm. No hemos trabajado en ese aspecto tratando de caracterizar la unicidad, pero sospechamos de que sí hay, definitivamente. Como les estaba diciendo, esto es como siempre buscar los casos donde los resultados sí son de rigidez, pero
perfectamente puede no haberlo. O sea, en general el mundo es caótico, entonces uno espera cosas bien feas pasando cuando uno, por ejemplo, toma la masa un poco más grande. Sí, efectivamente. Mircha creo que tenía una pregunta, ¿no? Sí, sí, lo que quería, tenía una curiosidad más que de nuevo, no, no es una pregunta. Cuando tú mostrabas como al comienzo, mostrabas la desigualdad que dijiste que el 80% se basa en eso, no sé, algo así, que era una desigualdad sobre la cantidad que está afuera y adentro y con la potencia uno... Sí, la desigualdad supermétrica relativa. Con D sobre D menos 1, un volumen a la D sobre eso. Quería saber si, o sea, la pregunta más general, así como que imagino que imposible contestar, sería si hay como análogos de eso independientes de la dimensión, pero más específicamente, si por ejemplo considero en RD puede que sea menos dependiente de la dimensión si considero en RD una condición con un peso gaussiano. O sea, cuando el perímetro y el volumen tienen un peso gaussiano, si hay como esta herramienta en ese caso, esa es la pregunta. Si hay algo como que un análogo de esta herramienta para el caso gaussiano. Ahí ya depende del peso. Claro, en este caso gaussiano probablemente algo se puede probar, porque nosotros intentamos, digamos, parte de este análisis es establecer igualdad isoperimétrica con pesos. Entonces tú puedes hacer lo mismo introduciendo pesos. ¿Okay? Y para eso creo que era suficiente con tener la propiedad de Harnack. Entonces, por ejemplo, para hacer esto independiente de la dimensión, como tú dices, ahora, el caso de que sea exponencial quizás ayuda un poco más a eliminar estas potencias, pero yo creo difícil de que desaparezcan, porque esas D son consecuencia de la integración, digamos. O sea, tú estás como buscando quizás invariantes bajo reescalamiento, por eso es que aparecen estas D menos 1 partido por D. Entonces, yo hallo muy difícil de que desaparezcan, porque en el fondo toda integración es inherente a la dimensión. Si tú vas a integrar en RD, te va a aparecer una potencia en la D, naturalmente. Entonces, pero usualmente como que a veces cuando hay un peso gaussiano hay unos trucos y te sale como una constante un poco más, como que te sale puede más ser, mira, distante, no sé. Bueno, pero sí, es una muy vaga la pregunta, así que... me hace sentido que lo plantees con el gaussiano, porque sería lo único que yo creería que funciona. Pero nosotros no estudiamos gaussiano particularmente, no soy experto en, digamos, manipular pesos gaussianos. Entonces no sabría cómo responder a eso. No digo que no de plano, pero habría que explorarlo. Porque si fuese cualquier otra cosa, lo hallo muy difícil. Sí, gracias. Eso perdón en el libro de Frank Morgan, de Introduction to Geometric Measure Theory, en la nueva edición, ahí al final da un poco con peso gaussiano, o sea, a lo mejor te sirve para echarle una ojeada, digamos. Ya. Y la otra pregunta era, ¿qué significa almost spherical cuando dice almost spherical en los resultados que tiene al final? ¿Qué diapositiva? La última, dice, a lo mejor leí yo mal, la que estoy medio ciego, ya está. Ahí está, must be almost spherical. No, simplemente que, a ver, este es un argumento bastante dedicado, digamos, es por partes. Entonces, esta es la etapa en donde uno prueba que los conjuntos son básicamente una alteración de la bola, en el sentido de que no estoy probando que es igual a la bola todavía. Esta es la parte en donde yo pruebo de que esa componente conexa, ¿ya? Cuando uno describe el conjunto candidato, el minimizador, ¿ya? Cuando uno lo describe como una diferencia entre un conjunto conexo y algo más, cuando quiero decir homospherical, es que esa parte no existe. Esa otra cosa que evita que sea conexo, simplemente conexo, eso es vacío. O vacío, en la medida significa... ¿A qué te refieres?
Sí, Ya. porque después uno cuando ya tiene la existencia de este conjunto simplemente conexo, que tiene las medidas de volúmenes adecuadas, sabiendo ya la teoría de regularidad, de que son localmente grafos C1 alfa, ahí ya es fácil por las desigualdades que les acabo de mostrar, que son las de Pero, F2M3 y la... sí, perdón, pero además al tener el peso, el G que dices tú, que sea isotrópico, ¿no esperarías que fuera ya de por sí una bola? Hay que probarlo, estoy de acuerdo, pero ¿te aparecen bichos raros, dices tú? ¿O pueden aparecer bichos raros igual? Sí. Si tomas el A como un X a la P, ¿no es cierto? Ahí centrado todo en el origen, etcétera. Ya, Sí, eso es altamente isotrópico. sí. ¿Esperarías que te saliera algo raro o has visto que te sale algo raro igual? Es que depende de las condiciones, porque ¿a qué te refieres con esperaría algo raro? Porque tenemos probado O este sea, de rigidez. algo que no sea una bola o algo que no sea invariante bajo S o D del grupo, no sé en qué dimensión está ahí. Sí, absolutamente. O sea, esto tiene que ver con la desigualdad de rearrangements inequalities. Entonces, en el caso que sea exactamente con X a la P, podría pasar también de que para gamas mayores y la influencia del término no local sea mayor, Para los casos raros, ya. Ya, ok. pero en el régimen que estamos estudiando, que son gamas muy pequeñitos, la respuesta es no. Ya, perfecto. Eso es un teorema, sí. Eso es lo que probamos, de hecho, ese es el teorema. Sí, sí. Ya, ya. Es que quizás fue muy rápido al final, pero No, todo súper buena la charla, todo súper buena la charla, me gustó, gracias, sí, pero no podéis decir todo tampoco, gracias. la idea, bueno, quizás no quedó muy claro, pero lo que probamos es que, aquí está, no, quizás no, estos son los resultados técnicos. Probamos exactamente lo que dices tú. El resultado es, cuando gamma es pequeño, el minimizador es la bola, para el caso en que el peso sea monomial. Ya, de acuerdo. Sí, ahí está que sí, fue culpa mía que no lo leí tanto. No, no, está bien, es que ahí apreté el acelerador para tratar de llegar al final. Pero Ok. sí, es bien delicado, pero como les digo, incluso para el caso radial de X a la P, ya cuando uno empieza a aprender este término gamma, hay competición real y por ende uno espera no, digamos, que no sea la bola en particular y que hayan deformidades, porque recordemos que este término local quiere splitting. Entonces, si bien sabemos que el splitting va a ocurrir eventualmente, en el caso que no haya término de pesos, ¿ya? Aún así uno podría esperar perfectamente que haya una especie como de formación. Ahí va a depender de quién es A, etc. Pero, y quién Y es esta ahí, extensión. y ahí se mirara el perfil isoperimétrico con gamma fijo y variando M, ahí te aparecerían cosas raras, digamos. Ahí tú dices que aparecerían estas cosas de todo tipo. Eso es lo que dijiste, ¿no? O sea, entre líneas. Claro, sí, absolutamente. Sí. De hecho, no tenemos idea de eso. Nada. Sí. O sea, solo sabemos que existen, que ese es el primer paso para hablar de la curva isoperimétrica, este perfil. Ah, sí, sí. Pero nada más. Hasta el momento es un problema todavía en pañales. Esta es como la primera approach que conocemos nosotros de este problema. Entretenido, gracias, te felicito. Gracias. Y creo que Duván tiene el honor de hacer la última pregunta. O sea, quería comentar que me sorprendía esto de de que la frontera no pasara por el origen, porque pues parece como que como que debería aprovechar la oportunidad de que le saliera gratis, o que el resultado, por ejemplo, sea que la bola, que el minimizador es una bola centrada en el origen y no desplazada un poquito, como que podría querer tener al menos partes de la frontera más cerca del origen en el caso de una potencia para que le salga más barato, pero al final tiene que pagar un precio más caro en el otro lado o algo así. Es bonito el equilibrio. Quería preguntar, en el caso clásico del potencial de Riesz con exponente 2 y en el perímetro isotrópico y homogéneo, a ver, o sea, cuando hay minimizador, ¿siempre es la bola o podría haber situaciones donde el minimizador no es la bola? Pero la pregunta más específicamente es la siguiente. ¿Hay situaciones donde existe minimizador, pero se sabe que no es conexo? Creo que sí. Mira, pero ahí no estoy 100% seguro, pero lo que sí sé es que Otto O sea, tiene... que como que se alcanza a demostrar que ya hay un splitting, pero hay minimizador.
Splitting en el sentido de que el omega no es conexo. Sí, 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 entiendo. Mira, yo lo he visto solo en el caso como un footnote en un paper, digamos, que creo que era de Otto o de Frankel-Lieb, no me acuerdo muy bien. Pero ellos sí mencionan. Ahora, no sé si es un resultado en sí mismo, pero yo creo que ellos saben. Eso es lo que yo sé. Sí se sabe. Y bueno, no sé si puedo preguntar de la cosa física de qué significa esta fisión. O sea, ¿los No. átomos se van desintegrando? O sea, si vamos a Gamo o al 30, digamos. ¿Qué significa que no haya minimizador? ¿Que la materia No, se desvanece? No sé. no, solamente que lo que quería decir él era que si consideramos el número másico como este índice M, de alguna manera él había pronosticado que son argumentos, digamos, de física, no son argumentos matemáticos rigurosamente analíticos. Él había propuesto y él sabía de que en el rango pequeñito para el número mágico la bola era, digamos, el minimizador, que en este contexto se interpreta como que el núcleo es básicamente conformado por pequeñas esferas que va a generar una más grande. Entonces, en el sentido de la fisión simplemente quiere decir de que ya ha llegado cierto número másico crítico, se sabía de que esto no podía ser una bola gigante y que contuviera todos los protones y los neutrones. Entonces, eventualmente se iban a separar en pequeñas unidades. Entonces, el minimizador no va a ser conexo. A eso se refería. Pero es algo como que, o sea, se puede ver en alguna, no sé, microscopio de transmisión electrónica, como que uno pueda ver una foto de lo que sería el minimizador matemático, o sea, que pueda guiar la intuición de los matemáticos, como que uno puede ver un dibujo en la vida real. Creo que hay La vida real experimentos, del modelo pero atómico. no los he visto yo, pero creo que hay. Si uno mira los surveys, hay referencias de gráficos que hacen físicos en física nuclear, o sea, son experimentos reales en los cuales tratan de caracterizar esto. Pero ocurren, digamos, comportamientos un poco abruptos en torno a estos números, digamos, porque como ocurre la fisión, pero ahí yo creo que se mezcla un poco con casi que la no existencia de estas asociaciones de minimizadores que tratan de hacer el splitting, digamos. Entonces, es complejo, yo no lo sé, no he visto las simulaciones, pero sé que existen, pero tampoco sé cuál es el alcance. Porque si estos se están separando, entonces, digamos, no va a ser una cosa estática. Y por ende, digamos, tiene que ser como un frame tiempo a tiempo. Porque en general, la hipótesis, Claro. como hemos discutido, Duan, ¿no es cierto?, en el curso de cálculo de variaciones, era que la física se comporta menos localmente el tiempo con carácter minimizador. Entonces, claro, en ese sentido, si tú congelas el tiempo, probablemente lo que vas a ver va a ser un minimizador desconexo. Pero Y aprovechando, quería aprovecharme, mencionaste a Besa Yulin, paper del 2014, así como en una palabra, ¿qué hace Yulin en ese paper? Sí, podía aprovechar de preguntar, pero bueno, no importa, lo puedo dejar para después. a ver, esto fue la parte de regularidad probablemente, ¿no? Sí, pero mejor lo pregunto en otro momento, sí. No, ahí ya me pasé, pero era la parte de cuando tú probabas el acotamiento. O sea, Mediante, sí, no sé, algo había de Otto y Lu y no sé quién más, varios resultados como del 2014. sí. No recuerdo exactamente dónde. Probablemente era esto de que en el primer rango el minimizador era una bola. Era una bola, claro. Y después había un M2, como la Claro, de la diapositiva conjetura. anterior. Sí. Sí. Ahí ya lo perdí. Vamos a ver. Ahí, En esa. Claro, ahí aparecía ahí Julián. está, claro. Sí, toda esta gente hizo estos trabajos de ir parte por parte. Entonces, algunos Ya. probaban, por ejemplo, que en el primer caso, la bola era el minimizador único, que eso fue el trabajo de, que creo que era Nufe Muratov, y también luego se empiezan a mezclar con otros que van diciendo, bueno, en otros rangos también se tiene, en otros Ya. rangos no se tiene. Este es un trabajo como por partes, casi un mosaico que hay que pegar para hablar de esta Entiendo. conjetura, porque los resultados son muy parciales.
Hay como 6 papers acá metidos para poder generar este código. Ya, gracias Andrés. Andrés, perdona, así como para ver si la intuición del físico está bien, o el físico matemático, no sé. El primer término es atractivo y el segundo es como de repulsión, ¿no? Entre los conjuntos. Sí, Así como pensarlo, así como uno lo tendría que pensar, ¿no? O sea, el primero que tiende a que los tipos sean conexos y el segundo término a que se vayan separando y ahí está la pelea, un poco esa es la moraleja. O sea, así hay que pensarlo. correcto, así es, tal cual. De hecho, eso es lo que pasa es que en términos físicos, el problema, digamos, que suponiendo de que el problema isotrópico es el que modela la realidad física, ahí hay un juego análogo y equivalente de hablar del parámetro de no localidad y la masa. Que eso fue lo que se agarró Gamow, digamos, para proponer el problema a este modelo. Pero como les decía, al momento de introducir este peso, digamos, esta curvatura, al momento de analizar los perímetros, ahí se vuelve un problema casi no físico, porque te das cuenta de que no hay una equivalencia de partida. Y cuando uno habla de masas pequeñas o grandes, va a depender realmente de esta deformación en el perímetro, que es el parámetro P del peso, y ahí podría ser incluso como lo contrario. Si tú aumentas la masa, estás disminuyendo la no localidad. Entonces, para quedarse con la idea principal, digamos, de esta charla, tienes que pensar siempre en el caso, digamos, subcrítico, homogéneo. Es decir, cuando P es menor que ese P extraño que era el D menos alfa más 1. En ese caso, la intuición es así. Y tú tienes la competencia real cuando tú aumentas las masas de una localidad más grande. Pero como les dije, aquí una sutileza cuando tienes el caso exactamente crítico o supercrítico, pues las cosas se invierten o simplemente ya no hay una competición en las cuales hay un comportamiento determinado por una propiedad cualitativa de una de las dos partes, porque en general la gente tiene intuiciones basadas en cuáles comillas son el más potente. La existencia minimizadora siempre va a estar asociado a el parámetro gamma más pequeñito que el del perímetro. Pero perdón, la pelea era entre P y alfa y el gamma no entraba ahí, ¿cierto? También entraba, no entraba, el gamma entraba. No, es que alfa, digamos, alfa es una cosa técnica. Digamos, en general las propiedades siempre se van a tener para todo alfa. Digamos. O sea, aquí la única cosa es que las herramientas matemáticas son mucho más sofisticadas cuando nos acercamos a cero. Mircea es experto para distintos alfa, Mircea anda por ahí, Mircea es un experto para distintos alfa. Yo no. Okay. Sí, pero no ese problema. Sí. Aparte que Mircea parece que toma alfa al infinito, ¿no? No, nada que ver. Es un poco... Tenía una duda porque usualmente nosotros tomamos alfa igual a D menos 2. Y tú decías que sí, era... sí, disculpe. Lo que pasa es que, sí. Siempre estoy pensando en dimensión 3. Claro. Ajá, en ese caso D es alfa igual 1. Alfa igual 1, disculpen. Siempre es que cuando 2 me refiero a codimensión 2. Correcto. Ya, bueno, ok. Sí, pero que, sí, ese caso como que le gusta a todos. Sí, cuando tienes el kernel y toda la cuestión de la teoría de regularidad, de Ristic, de Coulomb y todo eso. A eso me refería, disculpen si lo dije mal. Pero me refería a codimensión 2, es decir, D menos 2. Claro, sí. Bueno, muchas gracias, estimados. Sí. Ha sido mucho tiempo el que me han asignado. Ya me vengo sintiendo mal. Sí, muchas gracias Andrés aquí por la charla. Muchas gracias a todos por asistir. Nos estaremos viendo, creo que la próxima semana, ¿o no, Mircea? Si no me equivoco. Sí, la próxima semana hay un otro talk sobre homogenización